Libro, El millonario instantáneo. Por Mark Fisher. Un millonario revela cómo conseguir espectacular triunfo financiero. ¿Por qué algunos logran convertirse en millonarios mientras otros solo sueñan con llegar a conseguirlo algún día? ¿Es que un millonario trabaja el doble que el resto de los mortales? ¿O es más inteligente o ha recibido una mejor educación? Para ser millonario es importante creer que existe un secreto. Esta es la primera enseñanza que recibe el joven protagonista de esta historia cuando, en busca de la riqueza, visita a un viejo millonario que se dedica al cultivo de las rosas. Una de las características del secreto es su misma simplicidad, otra es la profunda convicción de que su conocimiento llevará inevitablemente a la posesión de la riqueza. Pero esto no es suficiente y la felicidad y la armonía interior también formarán parte del proceso. A partir de su encuentro con el millonario instantáneo, el joven comprende por qué, a pesar de sus esfuerzos, ha obtenido resultados tan mediocres en su vida, y se da cuenta de cómo tiene que enfocarla en el futuro para que eso cambie. El lector también podrá hacer el mismo camino y aprender el secreto y las técnicas que revela el viejo millonario a todo aquel que quiera cambiar su situación financiera y alcanzar además el equilibrio interior. Después de todo, lo que verdaderamente le ha importado en su vida ha sido poder demostrar a los hombres de poca fe el extraordinario poder de nuestras facultades mentales. Capítulo 1. En el que el joven consulta a un pariente rico. Había una vez, un joven brillante que quería hacerse rico. Había sufrido ya una buena cantidad de desilusiones y fracasos, esto no se podía negar, pero, sin embargo, todavía confiaba en su buena suerte. Mientras aguardaba que la fortuna le sonriera, trabajaba como ayudante de un director de cuentas en una agencia de publicidad de segunda fila. Estaba mal pagado y, desde hacía tiempo, encontraba que su trabajo le ofrecía muy pocas satisfacciones. Y ya había perdido todo entusiasmo. Soñaba con hacer otra cosa. Tal vez escribir una novela que le hiciera rico y famoso, acabando así, de una vez por todas, con sus problemas financieros. Pero, ¿no era su ambición, digamos, poco realista? ¿Tenía de verdad la técnica suficiente y el talento necesario para escribir un libro que fuera un éxito de ventas, o llenaría las páginas en blanco con las pesimistas reflexiones que le dictaba su amargura? Su trabajo se había transformado en una pesadilla diaria desde hacía ya más de un año. Apenas si podía soportar al jefe, que se pasaba gran parte de las mañanas leyendo el periódico y escribiendo memorándums antes de desaparecer para ir a disfrutar de un almuerzo de 3 horas. Además, su jefe había perfeccionado el arte de cambiar de opinión y no cesaba de dar órdenes contradictorias, algo que no contribuía a mejorar la situación. Tal vez, si solo se hubiera tratado de su jefe, pero, desgraciadamente, estaba rodeado de colegas que también estaban hartos de lo que estaban haciendo. Parecían haber abandonado cualquier ambición, haber renunciado por completo a cualquier mejora. No se atrevía a mencionar a ninguno de ellos sus fantasías de abandonarlo todo y convertirse en escritor. Sabía que pensarían que se trataba de una broma. Se encontraba apartado del mundo como si estuviera en un país extranjero y fuera incapaz de hablar el idioma local. Cada lunes por la mañana, se preguntaba cómo demonios haría para sobrevivir una semana más en la oficina. Se sentía completamente ajeno a las carpetas que se apilaban sobre su escritorio, a las necesidades de sus clientes que clamaban por vender sus cigarrillos, sus coches, sus cervezas. 6 meses antes, había escrito una carta de dimisión, y había entrado una docena de veces en la oficina del jefe con la carta quemándole en el bolsillo, pero jamás había conseguido reunir el valor necesario para seguir adelante. Resultaba curioso porque, 3 o 4 años antes, no hubiera vacilado ni por un instante. Pero en ese momento no parecía tener claro lo que debía hacer. Algo le estaba reteniendo, una especie de fuerza, o era simplemente cobardía. Parecía haber perdido el valor que, en el pasado, siempre le había permitido conseguir lo que deseaba. Tal vez el hecho de haber ido dejando transcurrir el tiempo a la espera de que apareciera el momento oportuno, intentando buscar excusas para no pasar a la acción, preguntándose si alguna vez conseguiría triunfar, se había convertido en un perpetuo soñador. ¿Se debía su parálisis al hecho de que estaba cargado de deudas? ¿O era simplemente porque había comenzado a envejecer, un proceso que, inevitablemente, se pone en marcha en el instante en que renuncias a tu visión de futuro? A decir verdad, no tenía la menor idea de cuál era el problema. Y entonces un día, en el que se sentía particularmente frustrado, pensó de pronto en un tío suyo que daba la casualidad de que era millonario.
Su tío podía, tal vez, estar en condiciones de ofrecerle algún buen consejo o, mejor aún, prestarle un poco de dinero. Su tío, que era conocido como una persona amistosa y de buen corazón, accedió de inmediato a recibirle, pero se negó, de manera rotunda, a prestarle suma de dinero alguna, alegando que con ello no le haría ningún favor. ¿Qué edad tienes?, le preguntó, después de haber escuchado el relato de sus cuitas. 32, susurró con timidez el joven. Sabía muy bien que la pregunta de su tío estaba cargada de reproches. ¿Sabías que, cuando tenía 23, John Paul Getty ya había conseguido su primer millón? ¿Y que yo, cuando tenía tu misma edad, tenía medio millón? Así que ¿cómo es posible que, con la edad que tienes, te veas forzado a pedir dinero prestado? No lo sé. Trabajo como un esclavo, algunas veces más de 50 horas a la semana. ¿De verdad crees que el trabajar esforzadamente es lo que hace rica a la gente? Yo creo que sí, bueno, al menos, es lo que me enseñaron a creer. ¿Cuánto dinero ganas al año? ¿15.000 libras? Sí, más o menos, esa es la cantidad, contestó el joven. ¿Crees que alguien que gana 150.000 libras trabaja 10 veces más horas a la semana que tú? Desde luego que no. Sería físicamente imposible. No hay más que 168 horas en una semana. Así que, si esta persona gana 10 veces más que tú, sin trabajar más de lo que trabajas tú, entonces tiene que estar haciendo algo muy diferente de lo tuyo. Debe de ser poseedor de un secreto del cual tú ni siquiera has oído hablar. Supongo que así es. Tienes suerte de haber comprendido por lo menos esto. La mayoría de la gente ni siquiera llega tan lejos. Están demasiado ocupados tratando de ganarse la vida como para detenerse y pensar en cómo se podrían liberar de sus problemas de dinero. La mayoría de la gente ni siquiera gasta una hora de su tiempo tratando de imaginar cómo podrían hacerse ricos y de preguntarse por qué nunca han conseguido hacerlo. El joven tuvo que admitir que, a pesar de sus grandes ambiciones y sus sueños de ganar una fortuna, tampoco se había detenido a pensar realmente en su situación. Todo parecía distraerle, impidiendo que se enfrentara con esta tarea que, a todas luces, era de fundamental importancia. El tío del joven permaneció en silencio por unos instantes, después miró a su sobrino fijamente a los ojos mientras en sus labios se formaba una sonrisa amable aunque un tanto irónica. Dijo: Escucha, he decidido ayudarte. Te enviaré al hombre que me ayudó a convertirme en millonario de un día para el otro, o como mínimo a conseguir la mentalidad de un millonario. Pero dime, ¿de verdad quieres hacerte rico? Más que nada en el mundo. Este es el primer requisito. El principal. Pero no es suficiente. También necesitas saber cómo. El joven se encogió ligeramente de hombros, indicando que estaba de acuerdo. Entonces, su tío le dijo: El millonario instantáneo vive en F. ¿Sabes dónde está? Sí, pero nunca he estado allí. ¿Por qué no lo intentas? Ve a verle. Tal vez esté dispuesto a revelarte su secreto. Vive en una casa fantástica, la más bonita de toda la ciudad. No tendrás ninguna dificultad para encontrarla. ¿Por qué no me revelas tú el secreto aquí y ahora? Entonces, no tendría que tomarme la molestia de ir hasta allí. Simplemente porque no tengo el derecho a hacerlo. Cuando el millonario instantáneo me lo confió, lo primero que hizo fue hacerme prometer que jamás se lo revelaría a nadie. Sin embargo, sí me dijo que podía decirle a cualquiera dónde lo había aprendido. Al joven, todo esto le pareció tan sorprendente como complicado. Pero también despertó su curiosidad. ¿Estás seguro de que no me puedes decir nada más? Completamente seguro. Lo que sí puedo hacer es recomendarte muy calurosamente al millonario instantáneo. Y sin decir nada más, su tío sacó de uno de los cajones de su escritorio de roble macizo, una elegante hoja de papel de carta, cogió su pluma y, rápidamente, escribió unas cuantas líneas. Luego, dobló la carta, la guardó en un sobre que selló y, con una sonrisa en los labios, se la entregó a su sobrino. Aquí tienes tu presentación, dijo. Y aquí tienes la dirección del millonario. Una última cosa. Debes prometerme que no leerás esta carta. Si lo haces, probablemente ya no te será de utilidad, pero, si llegas a abrirla, a pesar de mi advertencia, y todavía deseas que te pueda servir, entonces tendrás que simular que no la has abierto. Pero ¿cómo puedes deshacer lo que está hecho? El joven no tenía ni la más remota idea acerca de lo que decía su tío, pero no quiso preguntar. Su pariente siempre había tenido la reputación de ser un excéntrico.
Y, después de todo, el hombre le estaba haciendo un favor. Así que decidió no insistir sobre el tema. Le dio las gracias y se marchó.